Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Triunfo 96.9 FM se place en presentar al pastor Jorge Lucas Escribano en Hablemos de la Palabra. Te saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Es una bendición, un privilegio que el Dios de los cielos me concede de poder estar contigo en esta hora para compartir la palabra y para exhortarte a que nos llames al 787-999-0335, porque es el número que nos permite recibir tu llamada para tomar tu petición de oración. Cualquier situación que entiendas que amerite que la presentemos en oración, pues la recibimos. Tenemos la bendición de contar en el área de la cabina telefónica con nuestra hermana Socorro y nuestra hermana Rosemary, que están dispuestas a tomar tu nombre, tu petición o algún detalle adicional. Hay algunas personas que desean que uno les devuelva la llamada para alguna, razón, pues con mucho gusto lo podemos hacer. Así que, pero para eso necesitamos tu información. Puedes llamar al 787-999-0335. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano del Centro Cristiano Vida Abundante en Riverview, Bayamón. Estoy en la misma esquina del Cementerio Nacional y al frente está el Cementerio Portacueli, carretera 168, esquina calle 1. Allí todos los días, básicamente de lunes a viernes, abre la oficina desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde como regla general, y hay algunos días particulares pues que sigue la programación corrida hasta por la noche, como son los martes y los viernes. Así que hay gente allí casi todo el tiempo. El templo está abierto, disponible también para recibir personas para la oración. Los martes tenemos una experiencia de oración en la mañana que es como individualizada. Y el miércoles en la mañana tenemos otra experiencia de oración en grupo, y bien bonito, bien bueno, así que puedes ir, y yo sé que va a ser de mucha bendición a tu vida. Quiero también pues señalarte que los domingos a las 9 de la mañana hasta las 10:30 hay un primer culto y un segundo culto a las 11:20, que termina cerca de la 1 de la tarde, así que estamos allí a tu orden. En el Centro Cristiano Vida Abundante el número de teléfono es 787-6870, 787-6870, y allí también pues te puedes comunicar conmigo o dejar mensaje para que podamos comunicarnos contigo. Bien, dicho esto, yo quisiera continuar nuestra serie. Estamos hablando en una serie que tiene que ver con la oración, tiene que ver con la manera de orar. Porque hay gente que dice, pastor, pues vamos a hacer un culto de oración, y hay gente que no sabe cómo hacerlo o creen que se hace de la misma manera siempre. Y yo quiero decir que cada congregación tiene su particularidad. Cada congregación, aunque todas somos una sola iglesia, cada congregación tiene sus dinámicas. Y hay gente que lo hace de cierta manera, pero es bueno variar y es bueno cambiar algunas cosas para enriquecer el proceso de oración. Y hay unas cosas que nunca van a cambiar. Toda oración va dirigida a Dios. El mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Por eso es que nosotros no le pedimos a santos, no le pedimos a vírgenes, no le pedimos a pastores, no le pedimos a rabinos, ni a imanes musulmanes, ni nada de ese tipo de cosas. Esos son expresiones que vienen siendo callejones sin salida. Porque para llegar a Dios hay un solo camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Fíjate que hay religiones que se pasan buscando el camino. Y buscan el camino y buscan el camino. El camino es Cristo. Hay religiones como por ejemplo los ruselistas, los testigos de Jehová, que están buscando la verdad siempre, y la verdad y la verdad. La verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo que era una verdad, es la verdad. O sea que si tú quieres conocer la verdad, acepta a Cristo como Señor y Salvador. Y encima de eso es la vida. Así que Jesucristo es el camino a la verdad de la vida. Oramos a Dios
en ese nombre que es el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, dijo el apóstol Pedro. Por lo tanto, tenemos otra garantía de nuestra oración para conectarnos a Dios, y está en Romanos capítulo 8, que dice que el Espíritu Santo de Dios intercede con gemidos indecibles. Si quieres ir un momento a Romanos capítulo 8, mirar por ahí cerca de los versos 24, 25, por ahí 26 dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Fíjate qué interesante. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea que el Espíritu Santo de Dios está en esa oración que nosotros hacemos. Así que si va dirigida al Padre y es en el nombre de Cristo, yo quiero decirte algo. Cuando tú vas al Sermón del Monte en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, te vas a dar cuenta que Jesús da una enseñanza de la oración. Y en esa enseñanza de la oración, ven conmigo a Mateo, capítulo 6. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, versos por ahí 7, dice, y orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros no impresionamos a Dios con lenguaje ni nada de ese tipo de cosas. Dice, no hagas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de pedir. Y aquí viene el bosquejo de oración que Cristo le presenta a la multitud que está en el Sermón del Monte. Le dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Yo me detengo ahí, ¿por qué razón? Porque la oración va dirigida a Dios, pero tiene que haber una relación de padre e hijo. Solo en el cristianismo, solo el Evangelio de Jesucristo plantea que nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Todo fue creado por Dios. Pero hay una gran diferencia entre ser criatura y ser hijo. La criatura está capacitada, creada para tener comunión con el Padre. Por eso en el soplo de vida está esa capacidad espiritual ahí. Esa imagen y semejanza de Dios en el ser humano lo capacita para poder tener comunión con Dios. Preparado. Pero ser hijo de Dios, el Evangelio de Juan capítulo 1 y verso 12 dice que los que recibieron a Cristo y creen en su nombre, se les dio potestad, autoridad, relación de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, la oración va dirigida al Padre. Tiene que haber una relación entre Padre e Hijo. Si no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no eres hijo de Dios, y te invitamos a que lo hagas. Y eso se hace por la fe. Abraham creyó, eso está en Génesis, y le fue contado por justicia. Todavía no estaba la ley, no estaban los mandamientos. Se salvó por la fe en Cristo. Se salvó por la fe en aquel del que había de venir, la simiente que dice Génesis capítulo 3 y verso 15. Por lo tanto, tenemos que mirar que quienes pueden orar en esa relación de hijo y padre, aquellos que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero cuando nos acercamos, tiene que haber una secuencia en esa oración, y la palabra nos ayuda a orar. Cuando voy, por ejemplo, a Primera de Juan capítulo 1, acompáñame a Primera de Juan capítulo 1, mirar, por ejemplo, el verso 9. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que cuando vamos a orar, una de las maneras de hacerlo, tanto en lo individual como en lo colectivo, en una experiencia pública de oración, lo primero debe ser confesarle a Dios. Confesar nuestras necesidades, por ejemplo, de perdón. Todos necesitamos perdón. Todos necesitamos ser perdonados. Todos tenemos que perdonar a alguien. Y para poder hacer eso no es fácil. Por lo tanto, en la dinámica de la oración nos conectamos
Dios nos fortalece en el espíritu y como dice la epístola a Filipenses, Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pastor, es que no tengo la fuerza, es que no tengo las ganas, no tengo el ánimo. Dios lo produce en ti. Pero para eso hay que orar. Y orar no es tan sencillo. Fíjate que la mayoría de las reuniones de oración en las iglesias no tienen la misma asistencia que tiene un domingo en la mañana a la expresión regular. Y la gente dirá, bueno, que ese es el día que estoy libre. Sí, perfecto. Pero tú sabes, hay gente que saca en la semana espacio para ir a la natación, al voleibol, a las clases de yo no sé qué, aquel va para una logia, el otro va para otra cosa, y sacan tiempo para unas expresiones que, pues, que son normales. Pero hay que sacar tiempo entonces también para congregarnos en una experiencia únicamente de oración. Porque si te quedas en tu casa, no vas a sacar el tiempo, te vas a interrumpir, siempre aparecen cosas que hacer, vas a perder el tiempo viendo televisión que terminas no viendo nada porque te pasas cambiando de canal en canal y pierdes el tiempo literalmente, o empiezas a mirar el teléfono, alguien te llamó, pero si sacas una hora, hora y media, por ejemplo, nosotros allá los martes arrancamos a las 7:30 y ya a las 9 como regla general hemos terminado, y en esa hora y media es una bendición. Porque salimos a las 9, que es algo temprano, y llegamos a la casa y pues cada cual se prepara para el otro día, pero sacaste hora y media de oración en grupo, orar los unos por los otros, tener unas peticiones en específicas, presentarnos delante de Dios. Está la necesidad del perdón, pero está la necesidad de la sanidad. Orad unos por los otros, dice Santiago, capítulo 5, vamos a buscarlo por aquí. Y verso 16, orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y oramos los unos por los otros, pues se desata, ¿qué? Una sanidad emocional, una sanidad en las actitudes. Es bueno tener una actitud sana, tener un pensamiento limpio. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la oración. En adición a eso, fíjate qué interesante, en estos componentes de la oración que estoy repasando, porque lo hemos mencionado en otros programas, tenemos que ser honestos delante de Dios. Me gusta mucho una expresión que está en el Salmo 139, que la menciono en muchos sermones, y es que uno le pide a Dios que Dios examine a uno. Y eso es algo tan individual de uno con Dios. Y hazlo en esta hora, aprovecha, dile, Señor, yo te pido que tú examines mi corazón. Mira el coraje que tengo, mira la duda que tengo, mira estos pensamientos con los que estoy luchando. Dios, mira este desánimo que quizás puedo estar pasando. Mira, Dios, esta duda que puedo tener. Puedo estar como la de este pasaje que el Señor le dice, ¿crees? Y él le dice, sí, creo. Dice, pero ayuda a mi incredulidad. Es como decir, creo, pero no creo. Y le pide a Dios que lo fortalezca. Pídeselo en esta hora. Dile, Señor, reconozco mi necesidad que tengo de ser sanado. Reconozco la necesidad que tengo de sanidad en mi hogar. Vamos a orar en esta hora, llámanos. Tengo a Rosemary y a Socorro esperando tu llamada, y vas a llamar y vas a decir, necesito que oren por mi familia. Necesito por la paz de Dios en este hogar, para que esa contienda que están, esa hostilidad, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Hay situaciones espirituales que quedan en los lugares que solo por medio de la oración pones en fuga ese ataque de las tinieblas. Y en el nombre de Jesús, cerramos este año en sanidad, en bendición, en relación con Dios, en liberación, en fortaleza espiritual. Y no te vas a rendir. Vamos a reclamar a esa persona que presentaste en el altar siendo un bebé, siendo un niño, que pactaste con Dios y cosas que ocurrieron han sacado a esa persona de servirle a Dios. Ya no se congrega. Vamos a reclamarlo. Donde quiera que esté, el Espíritu Santo de Dios lo alcanza. Donde quiera que esté, vuelve en sí. Se le despierta en el espíritu el anhelo de congregarse, el anhelo de ir a la casa de Dios, el anhelo de que tenga comunicación con la familia. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Pero para eso hay que decirle lo que dice el Salmo 139, versos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hay otra cosa
que debemos hacer en nuestra oración, además de confesar lo que estamos confesando, que son nuestras necesidades, tanto de perdón como de sanidad, y de ser honestos delante de Dios, también está la adoración. Debemos adorar a Dios en nuestra oración, reconocer su presencia. Me gusta mucho como lo dice el Salmo 22, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde hay un pueblo adorando a Dios, ahí está Él en medio de la adoración de su pueblo. Dios habita en la alabanza. Cuando voy al Salmo 22 y verso 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Es un buen tiempo para entrar en comunión con Dios. Te invito a que cargues baterías espirituales nuevamente, a que regreses a ese culto de oración. No te lo pierdas. Nosotros hoy allá en el Centro Cristiano Vida Abundante vamos a estar orando desde las 7:30 de la noche, día martes. También desde las 8 de la mañana, cualquiera de los 5 días en la semana puedes pasar por el templo. Nosotros abrimos el templo, está disponible. Así que no te rindas, da la batalla. Reconoce que en esa presencia de Dios puedes adorarlo. Cuando miro lo que dice el Salmo 149, ven conmigo al Salmo 149, versos 6 al 9, que nos habla de la manifestación del poder de Dios. Manifestación del poder de Dios. Salmo 149, versos 6 al 9 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Esto es uno de los textos que se usa mucho en guerra espiritual para atar aquellas opresiones, aquella manifestación espiritual que quiere oprimir a tu familia, oprimirte a ti, lanzarte un dardo. Pues en el nombre de Jesús oramos para que Dios en su misericordia ate, limite, neutralice, despeje. Tú te puedes parar en tu casa, en la sala de tu casa, en tu cuarto y decir, Padre, en el nombre de Jesús, despeja los aires, limpia este lugar, que tu presencia sea manifiesta, pon en fuga al enemigo, reprendemos al devorador, reprendemos toda tiniebla, en el nombre de Jesús. Hay que declararlo, verbalizarlo, expresarlo, decirlo, porque es un grito de guerra, es parte de la manifestación de batalla, es parte de nuestra adoración. Dios habita en medio de esa adoración. Así que yo describo, ¿verdad? En esa alabanza, la alabanza es descriptiva y puedo usar los textos y hablo de la gloria de Dios, pero también tiene que haber adoración. Alabanza es una cosa, es descriptiva, pero la adoración implica sujetarnos, someternos a la voluntad de Dios. Yo me sujeto, adorar es postrarse, ¿verdad? Así que esto es de todo corazón, y como dice el Salmo 103, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y cuando mires ese Salmo 103, tiene unas expresiones hermosas que te dice, por ejemplo, Él sana tus dolencias, rescata del hoyo tu vida, te corona de favores y misericordia, sacia de bien tu boca. Todas esas expresiones están ahí. Hay muchas más. Uno puede viajar por los salmos y ver distintas formas y maneras en que Dios nos permite recibir su bendición. Y si no sabes por qué darle gracias a Dios, ven conmigo ese Salmo 103. Te invito a que lo mires, búscalo. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por si acaso tienes un problema de memoria, pues aquí este Salmo 103 nos ayuda. Este Salmo 103 nos guía en esa adoración que dice así, dice, no olvides los beneficios de Dios. Y entre los que menciona ahí te dice, perdona todas tus iniquidades. Iniquidad es un acto inherentemente malo, esté prohibido o no esté prohibido. Por lo tanto,
Si hay esa situación que te tiene distanciada de Dios, hermana que me estás escuchando, te tiene en una lucha con otras personas, quizás con tus hijos, quizás te hirieron, quizás te lastimaron y eso no te deja tener paz. El Señor te dice que te acuerdes de sus manifestaciones sobre tu vida. Y en este salmo te alumbra el entendimiento. Y tú puedes decirle hoy, Señor, yo te bendigo. Y te bendigo porque tú has perdonado mis iniquidades. Te doy gracias porque no hay nadie perfecto y todos nos equivocamos. Qué bueno es, como dice el Salmo 32, mi pecado te declaré, no tapé mis errores, no traté de justificarlos. Me dije yo mismo y dije, ya yo sé lo que voy a hacer. Le pido perdón a Dios. ¿Y qué descubro? Que Dios perdona la maldad de mi pecado. Y sigue diciendo el Salmo, por eso orará a Dios todo creyente, todo santo, toda persona en el tiempo en que pueda tener comunión con Dios. Llámanos ahora, 787-999-0335, ese es el número, 999-0335, y vas a orar, vas a pedir oración, vas a decir, pónganse de acuerdo, porque como hay dos o más reunidos en su nombre, y aquí vemos un grupo de personas, podemos tomar tu petición, ponernos de acuerdo contigo y reclamarle a ese Dios de los cielos, suplicarle a ese Dios de los cielos, decirle a ese Dios de los cielos, ayúdame, sé propicio a mí. Díselo, al Padre dirigida la oración. Aquí habemos hijos de Dios, aquí habemos personas que confiamos en la obra poderosa. Sana todas tus dolencias, el que tiene poder, el médico por excelencia, como decimos en las iglesias, aquel que pone su mano sanadora, aquel que señala la enfermedad y la echa afuera, aquel que tiene autoridad sobre toda obra de las tinieblas, viene sobre ti, viene sobre los tuyos, y oramos por estas personas que necesitan salud. Llámanos, 999-0335, es un buen momento para presentarte en oración. Tú que eres un paciente quizás cardíaco, vamos a orar para que esa función del corazón suba. Pastor, estoy en un 30%, estoy en un 20%, vamos a orar al Dios de los cielos para que sube esa función cardíaca, para que ese músculo que es el corazón recupere la fuerza, para que esos ventrículos puedan funcionar otra vez, para que fluya la sangre como tiene que fluir, porque aquel que es poderoso, aquel que reprende los vientos y la tempestad, aquel que regaña las tempestades y los huracanes, aquel que le habla al mar y se abre, aquel que detiene la lluvia en los cielos o la desata, ese es el mismo que habla sobre tu vida hoy. Y le dice a tu cuerpo que se normaliza, le dice a tus riñones que vuelven a funcionar, le dice a tus pulmones que se ponen limpios, se destapan, esos bronquios vuelven a funcionar bien en el nombre de Jesús. Ese nervio ciático vuelve a funcionar normalmente, toda inflamación se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Toda fibromialgia es atado en el nombre de Jesús, porque ¿sabes por qué? Él es el que sana todas tus dolencias, no algunas, todas tus dolencias, y en el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo. 787-999-0335. Fuiste al médico, te hiciste la resonancia magnética, llegó toda la información perfecto. Eso lo que marca es una realidad. La realidad de que tienes una enfermedad, de que tienes una condición, de que te llegó un diagnóstico, pero la verdad es Cristo. Y la verdad domina esa realidad en el nombre de Jesús. Y no te vas a rendir, no te vas a rendir y vas a dar la batalla. Tienes que dar la batalla, porque le place a Dios darnos la oportunidad de que nos comuniquemos con Él. No solamente eso. Hay gente que entra en unos hoyos, y no hablo de los hoyos de la carretera, que el otro día yo agarré uno que aquello era un hoyo como de 3 pisos. Y de hecho está el carro siendo reparado. Este hoyo es diferente. Este hoyo es cuando tú empiezas a debilitarte, los pensamientos te empiezan a sacudir. Y de momento caes en una especie de letargo. La Biblia tiene una explicación para eso. La Biblia dice que el enemigo lanza dardos, te lanza pensamientos, aprovecha las situaciones, busca a quien devorar, busca la manera,
Por eso es que hay una expresión en Efesios que dice, no deis lugar al diablo, no se la ponga fácil al enemigo. Y si tienes una lucha emocional, pues mira, ve al médico. Puede ser que te hagan unas pruebas y digan, mira, tienes esta deficiencia, qué sé yo, en vitamina tal, quizás tienes un revolú hormonal, necesitas un balance químico de algo, todo eso te puede ayudar. Quizás tienes un problema de tiroides, qué sé yo, puede ser cualquier cosa que es física, pero hay uno que será las dolencias. Pero cuando aquí habla de hoyo, en las emociones, las actitudes, hay gente que se acorralan a sí mismo y Dios los está mirando esperando manifestarse. De hecho, hay un pasaje, búscalo, está en Jueces, en el libro de Jueces, en Jueces capítulo 6, está Gedeón sacudiendo trigo en el lagar, mira qué interesante. En un lugar donde se pisan las uvas, él está escondiéndose y escondiendo el trigo porque venían los madianitas y les robaban todo. Por lo tanto, él lo hacía por miedo a que vinieran los madianitas. O sea, estaba haciendo cosas, pero el miedo lo tenía ahí. Y Dios lo miraba y él no se daba cuenta que Dios lo estaba mirando como te está mirando a ti en esta hora. Que estás en una crisis de depresión, mira, puedes pasar por una crisis de depresión. Hay un corito que es un disparate, que lo cantan en montones de iglesias porque no han leído la Biblia, que dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Es un disparate, porque el mismo Cristo estuvo triste hasta la muerte. Así que sí puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, sí puede estar triste un corazón que tiene a Dios, porque Él cambia mi lamento en baile. Él agarra mi tristeza y la torna en bendición. Tiene poder para hacerlo, pero puedes estar deprimido y Dios está contigo. Puedes estar pasando por un momento doloroso, puedes estar en el hospital, puedes estar recibiendo el tratamiento que sea, puedes estar descontrolado químicamente, puedes estar como estés, pero sigue siendo hijo, sigue siendo hija de Dios. Me apasiona ese pasaje del Gadareno, 2000 demonios por dentro. Y cuando Cristo puso los pies en Gadara, el Gadareno corre hacia Cristo. Tenía 2000 demonios, no fueron los demonios que corrieron hacia Cristo, fue la humanidad del hombre que quería ser libertado, como tú en esta hora sabes que hay poder de Dios, que hay misericordia de Dios, que Él tiene muchos beneficios para ti y nos vamos a poner de acuerdo para poder orar los unos por los otros. Seguimos hablando de la oración. Queremos en esta hora reconocer a la hermana Ana Marrero que nos llama y desde el Bronx, Nueva York. Dios te bendiga poderosamente, sierva. La hermana Janet Santiago está en Tennessee en vacaciones. Pido oración por su papá, que también está encamado. Así que queremos saludar a estas hermanas que están pidiendo oración y tantos otros que están llamando aquí al estudio 999-0335. Entras también a la página de Facebook de Triunfo 96.9. También en Twitter puedes enviar tu comentario, tu petición de oración. Triunfo 96.9. Estoy hablando de que en la oración podemos, adorar a Dios por todos estos beneficios. En adición a eso, ser agradecidos. Ser agradecidos en todas circunstancias. Ya vemos que me puedo acercar a Dios y le presento mis necesidades. Confieso mi pecado. Recibo su perdón. Pido por sanidad para que Dios sane a otras personas. Reconozco que puedo ser descriptivo, alabarlo por lo que Él es. Puedo postrarme, someterme, adorarle, porque adoración es sometimiento. También tengo que ser agradecido en todas circunstancias. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice: dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y claro, la súplica, ¿verdad? Orando por todos los santos, por los que están en eminencia. Dios contesta la oración. Jesús nos dio un gran ejemplo en oración. Pero esta parte del programa la quiero dedicar a la parte de las maneras de oración. Hay varias maneras de orar. Y cuando voy a Mateo, capítulo 6, versos 5 y 6, hay una de las maneras que es orar en lo secreto. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. O sea, ya tienen su recompensa, es que el anhelo de su oración era que la gente lo viera. Y como la gente lo vio, pues ya está. Eso es todo lo que llegan. Es lo que decimos por ahí, esa oración no pasa del techo.
Esa oración es un monólogo personal contigo mismo que no llega a ningún sitio, porque el texto lo dice, que cuando el motivo de tu oración es tener una pantalla, un fronte, una apariencia, gente que tú los ves que parecen submarinos, llegan a un sitio, se arrodillan allá en el templo para orar y se pasan mirando para todos lados, están arrodillados como si estuvieran orando, pero están pendientes de todo lo que pasa. Pues algo así más o menos, ¿verdad? Te lo dice. No seas como los hipócritas, porque aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos. El anhelo es que los vean. Si ese es tu anhelo, pues eso es todo lo que vas a tener. Dice, mas tú, aquí viene la receta divina, mas tú cuando ores, la expectativa de Dios es que oremos, pues dice, cuando lo hagas, entra en tu aposento y en que está, ora a tu Padre que está en lo secreto. Cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensa en público. Dios tiene la expectativa de que tú y Él estén hablando en ese secreto. Hay que entrar, como Dios lo dice en el Antiguo Testamento, que hay profetas que no tienen palabra, que lo que tienen es un floreteo, esa palabra genérica, ¿sabes? Siempre tienen a la gente diciéndole que tienen un llamado, siempre van a cruzar los mares, siempre están abriendo puertas. Esa palabra genérica, palabra marca Acme, eso es de los muñequitos del Correcamino y el Coyote y eso, no, palabra de revelación de Dios específica, que cuando Dios te habla tú sabes que es Dios, que es una palabra ahí que viene desde el cielo, y Dios le dice a estos profetas, ustedes lo que tienen es una guarapeta que no sirve, porque como no entran en el secreto conmigo, no tienen que decirle a la gente. Como no hablan conmigo en mi presencia, como no oran, como no llevan un rebaño a orar, como ustedes no oran con ese rebaño, pues lo que ustedes tienen es un entretenimiento, es un talk show, es algo que mata el tiempo. Siempre están citando una cosa ahí que no tiene que ver nada con la escritura. Siempre están haciendo una anécdota de algo que a veces no tiene que ver ni para ilustrar un punto en lo que están expresando. No llevan a la gente a que tengan hambre por la palabra. No tienen una cita bíblica. Y yo creo que hay que alimentar un pueblo. Hay que conducirlos a la palabra. Porque usted se cree que como regla general las iglesias tienen un púlpito en el medio del altar. O sea, para darle a entender a la gente que la palabra es central. Antiguamente las iglesias tenían en esos púlpitos una Biblia bien grande. Una Biblia, le llamaban la Biblia pues de la iglesia. Y algunas pues bien interesantes porque se usaban una letra gloriosamente grande. O sea, no necesitas espejuelo para leer eso. Eso es de lo mejor que tiene. Pero eso es simbólico, no es algo ritual, no. Eso era para recordarle al predicador y al que se para allí, que esa es la fuente, que al pueblo se le lee palabra, al pueblo se conduce a la palabra. Eso no es un adorno. Y se supone que sea palabra, pero hoy en día pues predican muchas cosas, hasta recetas de yo no sé qué, mucha psicología, mucha psiquiatría, mucha sociología. Todo eso está bien, son recursos y cosas, pero lo central es la palabra. La médula, que la gente los lleva a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es una espada. Es viva, tiene vida y tiene efecto. Es viva y eficaz, más cortante que toda espada o filo. Cuando tú le presentas la palabra a la gente es confrontada y tiene que tomar una decisión. O se quedan como están, o se abren a que Dios los cambie. Y cuando tú te abres a que Dios te cambie y te transforme, pues esto te ayuda. Por lo tanto, yo le doy gracias a Dios por todo y le suplico que en todo se manifieste y entro en ese secreto de Dios. Una de las maneras de orar es en lo secreto. Por eso a veces tenemos esos cultos de oración individuales que uno entra y se arrodilla en un sitio, otro se arrodilla en otro, ¿sabes? Eso es un tipo de oración secreta, pero lo puedes hacer en tu casa. Como regla general, la oración secreta es donde nadie te ve. Puede ser en tu carro, tú estás guiando en tu carro y estás orando. Y es verdad que estás en el tráfico, pero nadie sabe lo que tú estás haciendo ahí. Y puedes ir meditando. Y Dios te va a ir mostrando, y Dios te va a ir hablando. Y cuando tú estás en esa comunión, es una bendición. Otra manera de que nosotros podemos orar
es orar con otros. Santiago 5:16, que te lo leí ahorita, que dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Estas son experiencias de oración en el culto, por eso hay que congregarse, porque para que oren por ti tú tienes que estar allí. Como regla general es mejor, claro, lo puedo hacer por teléfono, pastor, como tú estás haciendo ahora. Tú llamas y oramos los unos por los otros. Eso es una manera de hacerlo, hazlo. Llámanos 999-0335. Ahora mismo la hermana Rose, la hermana Socorro están ahí esperando tu llamada. Y tú vas a decir, yo quiero hacer eso que el pastor le está diciendo, de que oren por mí. Es más, llama, alguien tiene que llamar, alguien de algún grupo de oración que nos diga, estamos orando por ustedes. Estamos orando para que Dios los utilice. Estamos orando para que ese programa llegue a lugares donde nunca ha llegado. Los hermanos de Morelos, México, que siempre están pendientes, conectados. En Tennessee recibimos una llamada ahorita. Desde la Florida también. Nuestra hermana Elsie da Costa nos manda un texto de que se está gozando con este programa. 787-999-0335. Es momento de oración, es momento de batalla, es momento de necesidad. Cuando Nehemías entra a servirle el vino al rey, dice que el rey lo ve triste. Le dice, oye, a ti te pasa algo porque tú nunca has llegado desencajado, con el rostro como está, como de preocupación, delante de mí. Nunca has estado así. Y eso no es enfermedad, le dice el rey. Eso es quebranto de espíritu. Mira qué interesante. Un rey impío. El tipo no es creyente. El tipo no tiene comunión con Dios. Pero Dios, en esas cosas que hace con el ser humano, que sopla y le da imagen y semejanza, le dio un discernimiento para él poder ver a este hombre de Dios, y lo ve preocupado. Y le dice, tú estás con la cabeza en otro sitio, tú estás distraído, tú no te ves bien. Y entonces Nehemías dice, ¿cómo no voy a estar bien? ¿Cómo voy a estar bien si es que el pueblo mío está en crisis? Puerto Rico ahora mismo tiene asesinatos todos los fines de semana, como si esto fuera, como si el fin de semana, que antes era para descansar, ahora un grupo sale a asesinar. Una cosa espectacular. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pueblo que está enfermo, que necesita liberación, que hay que romper esas cadenas, que ese espíritu de violencia que camina sobre esta isla, ese espíritu de maldad que camina sobre esta isla, hay que atarlo en el nombre de Jesús, y que la manifestación del poder de Dios lo ate, lo reprenda, lo neutralice, que combate ese dardo de las tinieblas, que Dios te dé la fortaleza de reclamar tus hijos. Se sale de ese punto de droga en el nombre de Jesús, y lo vamos a sacar por la oración. En el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios lo saca de allí. El Espíritu Santo de Dios va a cerrar ese punto en el nombre de Jesús. Este caserío va a estar limpio de toda esa enfermedad en el nombre de Jesús, porque hay un pueblo que va a estar orando. Hay un pueblo que va a dar la batalla espiritual, y se sueltan los ángeles de Dios. Y llegan ángeles de guerra al lugar. Y despejan los aires de toda maldad, de todo demonio y de toda malicia. Hay que orar en el Espíritu. Orando en el Espíritu. Cuando voy a Efesios, capítulo 6 y verso 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta conjugación de Romanos capítulo 8, verso 26, que dice que el Espíritu Santo intercede, que está ahí, y orar en el Espíritu, es con la palabra de Dios, citando palabras, confrontando tinieblas. Como dice mi buen hermano, el pastor Orlando Pantoja, de allá de Toa Baja, dice, escribano, es que uno se mete más adentro, uno entra más. Y en esa entrada de oración en oración, Dios muestra. En estos días estaba yo para descansar, de esos días que tú tienes que son, que tú dices, ay, voy a dormir ya eran las 11 y algo de la noche. Me llaman de un lugar que hay una hora de diferencia, y cuando yo pongo mi cabeza en la almohada, que voy a empezar a dormir, esa llamada telefónica, boom, yo dije, aquí pasó algo, porque cuando un pastor lo llaman a cierta hora, tú dices, aquí se murió alguien, algo pasó, ¿sabes? Algo extraordinario, y hay que atender la llamada, punto. Esto no es cuestión de que yo lo dejo para mañana, tienes que fildear eso ahí en el momento. Y era un grupo que estaba orando.
pastor, ¿cómo tú estás? Te tengo en speaker, es que Dios puso en el corazón orar por ti, orar por tu nieta, se llama Olivia. Me sufrió un derrame a los pocos días de nacida. Tenemos esa batalla. Entonces, le digo a mi esposa que estaba ya para dormir también, le digo, mira, lo pongo en speaker para abrir todo este proceso de oración. Fue hermoso. Tuvimos como casi 40 minutos en esa dinámica de oración, gente que estaba allí en grupo. Es que estábamos orando por ustedes y Dios nos da una palabra y fue una bendición. Eso es en el espíritu, o sea, tú estás ahí y con eso lo que Dios te está diciendo es, mira, no te creas que me olvidé. Tú puedes estar explotado, puedes estar cansado, no puedes con tu alma, pero Dios tiene gente orando en otros lugares. Dios tiene gente pensando en ti que tú ni te acuerdas de ellos. Como en esta hora vamos a estar orando por ti, por los tuyos. Tú no te rindes nada. En el nombre de Jesús, Dios levanta esa iglesia donde tú estás. Pastor, es que hay un desánimo, unas iglesias que están esperando asignación pastoral, que llevan tiempo sin una persona que se haga cargo. Y algunas congregaciones pues se les ha hecho difícil, ¿verdad?, tener pastor. Eso puede ocurrir. Y no todos tienen pues un concilio que tenga la bendición de tener tantos recursos que están esperando, y tienen gente jubilada que va y ocupa el púlpito y les da, como yo llamo, les dan oxígeno, los ayudan en lo que se hace esa asignación. Pues cada rebaño debe tener a alguien que los pastoree, que los conduzca. Lo dice Hebreo. Acuérdense de los pastores. Un rebaño no puede estar al garete. Y algunos se ponen medios maniáticos y no, como que un grupito de líderes se pone medio difícil y creen que pueden hacer lo que Dios no los llamó a hacer. Y lo que hacen es, detienen congregaciones, se le pegan malas mañas, se atrasan un montón de cosas. Los jóvenes empiezan en unas conductas al garete. La niñez, eso es un reguero. Lo que hay es como una ensalada de entretenimiento, pero no hay un alimento fijo, porque se necesita una figura pastoral. Se necesita alguien que conduzca a eso. Dios le da visión al que pone allí, al ángel de la iglesia. Y por eso tienen ya que renunciar a ese orgullito, y perdonen que lo diga, a ese alelamiento espiritual de gente que se llaman a sí mismos y creen que lo pueden hacer, y porque hablan bonito y saludan bien en la puerta, creen que pueden ser pastores. Eso no funciona así. Los pastores los llama Dios, los pastores los designa Dios, los marca y los va amasando, primero en lo personal, después el rebaño mira y dice, ahí hay un llamado de Dios, ahí hay una asignación de Dios, ahí hay un señalamiento de Dios. Por eso yo te invito en esta hora, si tú estás en una congregación que está esperando asignación pastoral, vamos a ponernos de acuerdo, que Dios se manifieste en tu casa, que Dios se manifieste, esa congregación echa para adelante en el nombre de Jesús. Esa congregación va a tener esa asignación pastoral, se van a gozar, va a haber instalación, lo van a celebrar, va a ser glorioso, va a ser una bendición. ¿Por qué? Porque vamos a orar en el Espíritu, orando como Nehemías, que te estaba diciendo que en el momento de necesidad, cuando Dios le dice, yo no te veo bien, él hizo una oración rápida, hizo una oración relampagueante, hizo una oración que dijo, Dios mío, y ahí en esa oración, que mientras habla con el rey, lo tiene de frente, él dice, Dios mío, ayúdame, que no yo a tener problemas con el rey, porque se supone que el que sirviera delante del rey estuviera muy bien delante de su presencia. Así que Dios lo honró, le dijo, ¿qué pides? Y ahí él le dice todo lo que necesitaba para edificar la ciudad. También, además del momento de necesidad, vamos a Colosenses capítulo 4. Mira lo que dice Colosenses capítulo 4 y verso 2. Esto es otro tipo de oración que tenemos que hacer. Ahora que dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Y siempre uno dice, mira, acción de gracia, vamos a dar gracias. Lo citamos mucho en expresiones de acción de gracia, pero a mí me gusta esta primera parte que dice, velad en oración. Eso es estar alerta. Eso es estar pendiente. Que tus hijos están afuera, saliendo de la universidad o de donde sea, hay que velar en oración en lo que llegan a casa. Que no aparezca un animal borracho y le invade el carril y lo destroce. Que no ocurra un tiroteo de una gente ahí, una bala perdida, al calce al tuyo. Vamos a orar, vamos a velar en oración. Vamos a pedir a Dios que lo guarde.
Vamos a pedirle a Dios que detenga toda obra de las tinieblas. Ahora, con todo este bureo político que hay en Puerto Rico, acuérdense, hay gente que se va y espíritus que se quedan. Se limpió esa legislatura de la inmundicia que había allí, pero no vayan a creer que está totalmente limpia. Habrá un cambio y un sentido de cosas, pero hay espíritus que se quedan. Yo recuerdo cuando el pastor Douglas Martí tenía unas fotos ahí que él decía que habían demonios en las columnas y todo ese tipo de cosas. Y mucha gente se reía de eso. Y yo creo que es figuradamente, Dios le mostró unas cosas a Douglas. Y hay sitios que están demonizados. Y ese Capitolio, allí han ido gente. De hecho, hay una comunidad satánica que va allí y hace invocaciones. Yo quiero que sepan eso. Y allí hay trabajos que se han hecho, políticos que han estado en esa basura, que han encantado aquel lugar de basura. Y hay que llegar a limpiar la casa. Si yo fuera legislador nuevo, que llego allí, yo meto allí un culto de oración espectacular, que es remodelar. Yo le meto con aceite a aquellas paredes allí, en el nombre de Jesús. Declaro mi oficina extensión del reino de Dios. Y al que no le guste, que se convierta, porque esto es cuestión de vida o muerte. Que todo el que entre allí, entre en el escáner del Espíritu, y el Espíritu muestre, que el Espíritu enseñe. Todos esos que están disfrazados de cabilderos, que son una partida de corruptos, que lo que van es con un dinerito para empujar unas ideas, para sobornar, para la extorsión que tienen algunos ayudantes, que voy a usar lenguaje de pueblo, yo sé que esto le va a poner fuerte a uno. Están los ayudantes del ayudante del ayudante. En lenguaje de calle están los soplapotes. No tienen ninguna capacidad, no tienen ningún contenido, están allí por el favor a alguien, y esa soplapotería que no tiene contenido. Algunos tienen contenido, son brillantes, pero son corruptos. Entonces llegan allí, les dan un contrato, y la maldad se va a manifestar en algún momento. Por eso, dime con quién anda y te diré quién eres, es una expresión de pueblo que tiene mucho sentido, que tiene base bíblica. Fíjate qué interesante. Dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Cómo rayos tú vas a buscar un perverso que te asesore a ti? Una persona que adora deidades, que está metido en la oscuridad. Y hay legisladores que han estado en eso y demonizan su lugar, se lo presentan al demonio. Hay que fumigar en el nombre de Jesús, y eso ha sido a través de los años, y tú lo ves con los collares, y tú lo ves con todo ese tipo de cosas, y ha llegado el tiempo de orar en el Espíritu, de limpiar el lugar y estar alerta, orando en todo tiempo, con toda súplica. Así que vamos a estar alerta. Gente que se van, espíritus que se quedan, obsérvenlo bien, miren lo que piden. Todo proyecto que va dirigido a legalizar la maldad es tóxico y lo fomentan los satanistas. Todo proyecto que va dirigido a fomentar el darle poder al niño para sacar a los padres del medio, son perversos, son trasteadores, son criminales de cuello blanco, los que quieren demonizar a tus hijos, enfermarlos, inyectarle una información. Por eso es que hay que asumir postura en este tiempo, estar velando en el Espíritu de Dios. Quita esa influencia. Señor, bárrelos, sácalos, expónlos. Me gusta una expresión del Yahvé Tala Ministries. Dios, tálalos, bárrelos, sácalos de la existencia de todo ese lugar, para que aquello esté despejado, para que aquello entre en la gracia y en la misericordia de Dios. Recordando lo que decimos en nuestra oración. Mateo capítulo 6, versos 7 y 8, te los mencioné ahorita, que dice que no es la palabrería. Mira bien lo que tú hablas en tu oración, no pierdan el tiempo en la iglesia, que a veces son más anuncios del menú, de lo que se van a comer, de lo que están vendiendo y todo ese tipo de pamplina, que lo que es hablar en específico para que se manifieste la gracia. Lo digo más, Eclesiastés capítulo 5 y verso 2, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Tengan cuidado de cómo abren la boca. Y finalmente, perseverar, orar, como dice Lucas capítulo 18 y verso 1, perseverando en oración en todo tiempo. 787-999-0335, nos quedan unos minutos ya en este programa. Queremos orar por ti, por los tuyos. No te vas a rendir, no te vas a dar por vencido.
Vamos a presentar esa petición en el nombre de Jesús. Cierras esta temporada en bendición. Entras a una nueva temporada en bendición. En la soberanía de Dios, en las manos de Dios. Confiados en ese Dios poderoso que bendice nuestra vida. Recuerda que estamos en el Centro Cristiano Vida Abundante, carretera 168, esquina calle 1 en Bayamón, urbanización Riverview. En la esquina del Cementerio Nacional, frente al cementerio Portacueli. Domingo 9 de la mañana hasta las 10:30 es el primer culto. Segundo culto es a las 11:20 de la mañana. Que los martes tenemos oración o estudio bíblico. Miércoles en la mañana tenemos puramente oración y al terminar como a la 1:30 de eso, a las 10:30, comenzamos un estudio bíblico y que los viernes tenemos muchas actividades. Queremos verte, recibirte allí. Que el número de teléfono allí es el 787-6870. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Le hemos presentado Hablemos de la Palabra con el pastor Jorge Lucas Escribano. Si este programa ha sido de bendición para su vida, llámenos al 787-6870. 787-6870. Será hasta la próxima semana.